Diego, te hago una consulta. ¿Franco se come los neumáticos? Eso es lo que me han preguntado en las últimas horas y lo que vamos a desmentir en este vídeo, porque es cierto que la gente se está dejando llevar por algunas informaciones que están saliendo de algunos medios de comunicación que dicen que en el segundo stint en el que Franco pone neumáticos lisos, también Pierre Gasly se come esos neumáticos medios. Al principio los sobrecalienta y compromete su resultado de la carrera, porque luego tiene que parar otra vez y al final pierde las posiciones, que realmente no iba a cambiar absolutamente nada entre un 19º o un 17º puesto, ¿no? Pero esto es lo que se preguntan algunos. Dice: Diego, te hago esta consulta, sumo un gráfico para que se entienda mejor mi duda, porque pienso que Franco, por inexperiencia y ansiedad, pudo haber recalentado las gomas amarillas en las primeras vueltas y Gasly fue progresivo en sus tiempos hasta estabilizar un ritmo de 1.47. Y vemos aquí el momento de las paradas en boxes, como los tiempos de Colapinto, los tiempos de Gasly, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Os respondo con unas imágenes, porque seguro que lo vais a entender perfectamente. Tú no puedes elegir tu destino en una carrera. Y el destino de Franco era este. Aquí le tenemos en plena lucha con Kimi Antonelli, teniendo que defenderse de un Mercedes. O sea, hemos visto a Franco defendiéndose de Hamilton, de un Ferrari, defendiéndose de un Mercedes, peleando también en unas posiciones en las que había monoplazas que habitualmente vemos más arriba, ¿no? Como Fernando Alonso también, no sé, o sea, la gente le pide milagros a Franco Colapinto, porque creo que esto es normal, que en una situación así estreses el neumático, estos neumáticos medios que estamos viendo en imagen. Y por supuesto, pilotar en aire sucio, que no tiene nada que ver con el aire limpio, con pilotar sin nadie delante. Yo no sé si recordáis lo que vimos en el Gran Premio de Canadá, pero creo que ahí la explicación fue correcta. Este es un vídeo en el que se entiende perfectamente, pero aquí lo veis. Vemos las fluctuaciones de aire, todas esas turbulencias que genera el aire sucio del coche que tienes delante, todo lo que está generando para el coche que está detrás. Es muy complicado pilotar así y al final lo que haces es estresar más el neumático y que el neumático sufra más. Pero os quiero recordar, ha habido más pilotos que en esta carrera intentaron las dos paradas. No había tantísima diferencia de neumático, ni mucho menos. O sea, no es que Franco haya estresado el neumático y haya comprometido el comportamiento. No, en absoluto. Porque creo que aquí la degradación, precisamente en Spa, creo que al final ha sorprendido a todo el mundo, porque no ha sido tal, y de hecho ese segundo juego de medios, ¿no?, que pone Franco pero ponen también otros pilotos, pues realmente no sirve para nada, no te sirve para tener un plus y ganar con respecto a los pilotos que tienen unos mismos medios pero más desgastados, ¿no? El mismo Franco aquí lo dijo, ¿no?, cuando dio sus sensaciones, paramos 1 o 2 vueltas más tarde, que esto es lo primero y lo principal que hay que contar. Aquí hay mucha gente, entre otros Flavio Briatore, o medios de comunicación que están replicando lo que ha dicho Flavio, que solo se acuerdan de este tercer stint o del segundo stint que compromete al tercero, etc. Esto ya da igual. O sea, a partir de aquí la carrera de Colapinto lo único que podía variar es un 17º o un 19º. Porque todo el mundo está aquí discutiendo del sexo de Los Ángeles, cuando lo importante es esto, la primera parada, ese primer stint en el que realmente pues le paran tarde a Franco Colapinto, ¿no? Dice: fue una carrera dura, el aire sucio me hizo gastar mucho la goma lisa. El aire sucio me hizo gastar mucho la goma lisa. Pero ¿cómo no te lo va a hacer gastar? Evidentemente, si tu carrera ha sido una lucha constante, defendiéndote en esa primera parte de la carrera, primera mitad, defendiéndote de coches mucho más rápidos, coches que estaban fuera de posición. Hamilton lo demostró, si terminó en los puntos y al final fue el piloto que hizo una remontada espectacular, ¿no? Fue el piloto del día. Yo creo que evidentemente, pues este juego de neumáticos medios, y ahora en estos pocos días, claro, realmente Franco no puede ahora volar a Enston a analizar, directamente ya se van a Hungría, pero sí que evidentemente sacarán sus conclusiones y sabrán que en ese stint Franco se vio obligado más a defender posición, a hacer trazadas diferentes como la que estamos viendo en imagen, intentando salvar un poco la posición,
que un Pierre Gasly que quizás no estaba tan exigido en ese momento. Por eso, en esas primeras vueltas, Franco tiene que hacer estos tiempos en verde, ¿no? Para defender posición, este 49.7, 49.6, 48.6, para defenderse mucho más, porque estaba peleando por posición. Pierre Gasly quizás al principio especuló mucho más, y luego es cuando sacó los tiempos en verde. Pero insisto, no es que Franco haya sido el único piloto que ha ido a 2 paradas y no había que ir a 2 paradas, que mucha gente está descubriendo la rueda hoy diciendo, no había que ir a 2 paradas, pues ya lo sabemos, que no había que ir a 2 paradas, pero el intento de Franco y de otros pilotos en ir a 2 paradas fue un intento a la desesperada, o un intento por si sale un safety car, por si te reagrupan, por si estás con neumático más joven, por si, bueno, por probar algo distinto cuando la carrera ya la tienes totalmente perdida, ¿no? O sea, es que ponerse a evaluar aquí que las 2 paradas no eran correctas, pues ya sabemos que no eran correctas. O sea, es lógico, pero esto no es lo importante. Lo importante es que Franco entra 2 vueltas más tarde en el primer stint, justo al término de ese juego de neumáticos intermedios, y eso, claro, si ya entras cuando entra todo el mundo, si no te diferencias, si no haces lo que tienes que hacer cuando toca, pues lógicamente tu resultado no va a ser mucho mejor. Gasly sí, Gasly entra antes, como estáis viendo aquí, entra antes y termina 10º. Yo pienso que Franco habría tenido más dificultades para puntuar porque el ritmo no lo tenía, es evidente. Y ahora veremos también datos de Lucas Corsino que demuestran un poco eso, porque había mucha dispersión entre sus mejores, sus peores vueltas, pero creo que sí que habría podido optar a un resultado mucho mejor, ¿no? De esa posición final en la que Franco terminó. Tenemos aquí el artículo de La Nación que precisamente intenta, bueno, pues seguir un poco con esta teoría. Colapinto en Bélgica, nada de ritmo y un desgaste excesivo de neumáticos bajo la lluvia. Estamos hablando de un piloto que siempre se ha definido en todas las categorías en las que ha corrido por tratar muy bien al neumático, por desgastar muy poco las gomas y realmente pues porque esa siempre ha sido una de sus virtudes, ¿no? Que ha sabido gestionar muy bien los neumáticos. Por tanto, ahora entiendo que algunos ya pues le estén intentando adjudicar defectos a Colapinto que no tiene. Desde luego, este no está entre ellos. Porque los que le llevamos siguiendo desde categorías inferiores, aquí en este canal podéis ver vídeos de Franco Colapinto en la Fórmula 4 española, ¿vale? De hace ya pues 6 años. Fijaos si ha llovido. Ya lo vimos. Vimos todas sus virtudes, vimos su velocidad pura, vimos cuando ganó la Fórmula 4 española, vimos que era un piloto que gestionaba muy bien los neumáticos, que leía muy bien las carreras y que no tenía esa necesidad que sí que otros pilotos se comen el neumático porque lo exigen más, porque las curvas al final derrapan más el coche, porque tienen ese estilo de conducción, que no es el caso ni mucho menos de Franco Colapinto. Después de la vuelta 13ª en la que el equipo le instaló neumáticos lisos medios, comenzaba otra carrera para Franco y ya no pudo mantener un ritmo competitivo. Gasly había montado también medios. En la vuelta 12 ambos cronometraron tiempos parecidos durante 5 rondas, pero a partir de ahí comenzó la pesadilla para el argentino. Sus tiempos empeoraron, en cambio Gasly siguió reduciendo los suyos y así lo haría hasta el final de la carrera. En la vuelta 20 le pasaba Kimi Antonelli. Pasaba a ser por lo menos el más lento del pelotón. Mientras tanto, Gasly avanzaba porque sus neumáticos aguantaban. Sainz y Alonso también iban a adelantarle. Lo llamaron a boxes en la vuelta 28 y le montaron otro juego de medios. Gasly no paró. Esa posibilidad de hacer solo un paso por boxes le iba a favorecer definitivamente, testimonio perfecto de su capacidad y experiencia en el cuidado de los neumáticos. Por supuesto, es que nadie dice lo contrario, que Gasly no esté haciendo valer esa experiencia. Son 10 años de experiencia en Fórmula 1, son 3 años en Alpine, es un coche hecho para él, que él realmente ha tenido mucha influencia en su desarrollo, pero cómo no va a estar a gusto con el monoplaza y cómo no va a gestionar mejor o tener más facilidades, ¿no? para entender el monoplaza. Es evidente, ¿no? Le saca muchos años de experiencia en todos los aspectos a Franco Colapinto. Agregaba Franco: fue una carrera dura, un poco me costó con el aire sucio, lo que ya hemos visto, ¿no? Quizás Franco y sus ingenieros tengan que explicarse por qué sus neumáticos medios se gastaron tan rápidamente mientras los de Gasly terminaron por durar 31 vueltas. ¿Una razón puramente técnica o una cuestión de manejo?
es muy posible que los jefes de equipo, después de 16 presentaciones de grandes premios y aunque todavía se le puede considerar un novato, la capacidad para cuidar el caucho es algo que se le puede exigir a un piloto que quiera permanecer en Fórmula 1. Pero estos señores han visto correr a Franco Colapinto en categorías inferiores, saben de lo que están hablando, porque es un piloto que siempre se ha destacado bien por eso y que creo que eso no está en cuestión. Y ojo, en Alpine lo saben, ¿eh? La carrera este domingo de Franco puede interpretarse como un retroceso, después de mostrar y prometer con una buena clasificación realizada el sábado, donde se situaba la menor diferencia que había tenido en condiciones normales con Pierre Gasly. En sus 7 carreras con Alpine, el argentino tuvo momentos de brillantez, pero también momentos oscuros, dicen. Es cierto que no es el único de los novatos que tiene actuaciones irregulares. Ahí está el ejemplo de Kimi Antonelli, que no sumaba puntos con su Mercedes desde el Gran Premio de Canadá. Bueno, concretamente los números de Antonelli son estos: DNF en Imola, P18 en Mónaco, DNF en España, P3 en Canadá, sin duda el mejor resultado, DNF en Austria cuando se llevó por delante a Verstappen, DNF en Reino Unido y ahora en Bélgica P16. O sea, los números son terribles de Antonelli. O sea, es tremendo, ¿no? Pero también hay que decir que a Toto le avisamos. Le avisamos el año pasado. O sea, dijimos, si quieres puntuar con regularidad, busca un piloto asentado. Me da igual que se llamara Alex Albon o Carlos Sainz. Pero, oye, si quieres optar por un rookie, sabes que te va a tocar sufrir, que vas a pagar esto, ¿no? O sea, que al final un rookie te va a hacer estos resultados. Con un Mercedes, ojo, con un Mercedes. Y por supuesto Antonelli pues ha tenido un fin de semana mentalmente muy difícil, muy complicado. Y como dice aquí, alguna gente que sí que ha interpretado esto correctamente en redes sociales, exigir mejores resultados a Franco cuando Sainz ha terminado 18º con un Williams y Antonelli 16º con un Mercedes, no tiene mucho sentido. Es que además son pilotos con los que se le ha comparado, relacionado históricamente a Franco Colapinto, ¿no? Carlos Sainz, Antonelli, ahora recientemente Antonelli, con que iba a ser su sustituto en Alpine el próximo año. Bueno, pues ya veis que no lo están haciendo mejor que Franco, ¿no? De hecho, Franco, ahora veremos los datos, sigue teniendo mejor posición media finalizada que muchos otros pilotos, entre ellos Jack Doohan. Igual pensáis que, bueno, que terminar 18º, 19º en las últimas posiciones te puede perjudicar. Bueno, es que Franco venía haciendo buenos resultados en las primeras carreras, resultados de los que Mick Doohan presumía con su hijo cuando dejó la Fórmula 1. Pero antes de ver esto, antes de hacer un repaso final a estos datos ya más sesudos, ¿no?, que nos propone Lucas Corsino, os quiero mostrar esto, que es el mensaje de Juan Cruz, una reflexión fundamental. Franco Colapinto en lluvia. ¿Qué experiencia tenía exactamente Colapinto en lluvia? Que no era precisamente mucha. Spoiler. En fin, alguien que sabe de esto y que nos hace ver un poco la realidad de las cosas, poner los pies en la tierra, que a veces a la gente se le va un poco la pinza y es normal exigir, pero es que Franco también es cierto, nos tenía mal acostumbrados del año pasado con Williams. Poco más de 30 vueltas de experiencia en Fórmula 1 con pista mojada tenía Franco antes de empezar la carrera de hoy, antes de largar la carrera de hoy en Spa. Poco más de 30. Cero vueltas de experiencia, o sea, no conocía el auto que está manejando hoy en agua. No lo probó nunca, no tenía idea con lo que se iba a encontrar. Y tenía que largar una carrera, y en Spa, que no es poca cosa. Así que creo que deberíamos hacer este análisis antes de opinar, antes de ejercer una opinión o de escribir algo. Tenemos que tener estos datos en cuenta. Obviamente todos queremos que a Franco le vaya bien y que vaya mejor de lo que le está yendo, porque obviamente viniendo de los resultados que tuvo el año pasado, quizás nos mal acostumbró. Está manejando un auto que hoy sin dudas es el peor equipo de la Fórmula 1. Y ustedes me dirán, sí, pero Gasly también y llega décimo. Sí, Gasly llega décimo. Hace 3 años que maneja este auto, esta escudería, 3 años. Más de 150 grandes premios. Ganador en la Fórmula 1, Gasly. ¿Quién lo va a poner en duda, no? Nada, pequeñas reflexiones para
para que la próxima vez, antes de ponernos en el teclado a escribir algo, no se nos olvide y lo tengamos. Pues clavado, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esta opinión de Juan Cruz. ¿Cómo le fue a Franco en el GP de Bélgica con Alpine? Nos centramos ahora en este resultado, en esta investigación, trabajo que siempre hace Corsino después de los grandes premios. Posición final media de los pilotos rookies en esta temporada. Vemos cómo Colapinto está ahora mismo en un 15,9. Es normal, su posición empeora un poco, esa media después de este gran premio. La de Duhan sigue siendo peor, 16,5. Ojo, las comparaciones para algunos son odiosas, pero a Duhan le sigue dejando peor que también, por ejemplo, con respecto a Bortoleto. Aquí ya estamos hablando de pilotos con coches más competitivos, ya cuando hablamos de 12,7 de Berman, 12,5 de Hadjar, y el puesto 12 de Kimi Antonelli, que para llevar un Mercedes, ya digo, o sea, al final es un puesto bastante malo, ¿no? Para llevar un Mercedes, y que no quiere decir que Kimi Antonelli, que aquí nos podríamos dedicar a matar a Kimi, ¿no? O sea, no quiere decir que sea mal piloto, todos sabemos que es un buen piloto en ciernes, pero que está empezando, pero que se tiene que adaptar a un coche hecho para George Russell en este caso, que lleva varios años en Mercedes, ¿no? Desde el año 2022. Es que son comparaciones que son muy difíciles de hacer cuando hablamos de cambios de equipo, de pilotos que entran nuevos a la Fórmula 1. Hay que tener una paciencia y una maduración. Sabes que estos pilotos van a fallar, sabes que van a cometer errores, sabes que, no sé, o sea, van a tener accidentes, ¿no? O sea, lo de Franco el año pasado fue lo extraño y fue lo maravilloso de Franco, fue lo excepcional. O sea, que te hiciera una salida como la de Singapur, que dejó a los pilotos veteranos sorprendidos de este tío que hace y ganar posiciones así. O sea, eso es lo que realmente nos impresionó y demostró a todo el mundo que Franco es un piloto que tiene potencial para conseguir hacer esas cosas. Pero evidentemente necesita la confianza. Si tiene la confianza en el coche, podrá hacerlo. Si no, evidentemente va a ser muy difícil. Se actualiza la matriz de rendimiento de los pilotos. Cuanto más abajo y a la izquierda, mejor. Vemos Hamilton, tenemos también a Piastri, estos son los ideales por así decirlo, pero luego Colapinto en Williams, veis que está muy bien, Hadjar también, ni os cuento, veis que Colapinto en Williams está un poco a este nivel estratosférico, ¿no? De los Hadjar, Berman, aquí tenemos al Colapinto actual, está un poco parecido a Carlos Sainz, Bortoleto que también está por aquí, Duhan veis que está peor, ¿no? Al final esto es la historia de Duhan, y por cierto, 7 grandes premios, 7 grandes premios, ¿os suena ese número, no? Sí, exactamente los mismos que Duhan hizo con Alpine. Así que, oye, demos tiempo al tiempo, porque me parece que hasta ahora Franco, sin pretemporada encima, todavía está igualando las carreras que pudo hacer Jack Duhan. Ritmo de carrera, Franco fue el rookie con mejor mediana de tiempo, sin embargo con una gran dispersión de datos. Esto es así, o sea, si miramos la propia mediana, tuvo 107,3, 107,4 Bortoleto, el resto de pilotos peor, es peor su mediana. Pero también hay que tener en cuenta que esa dispersión de datos, como estamos viendo aquí, esta línea rosa que es muy larga, pues es mayor, quiere decir que los tiempos son mucho más dispersos y que también pues esta mediana está un poco condicionada por ese último stint de Franco con esas 2 paradas, ¿no? Que te permite hacer también mejores tiempos al final, ¿no? Y Gasly, pues bueno, la fortaleza de Gasly es mantener en ese mismo rango muchos tiempos durante muchas vueltas durante la carrera, pues estar haciendo todos esos tiempos que te permiten hacer pues una media muy consistente, muy constante y muy sólida, muy fuerte. También en ese sentido, buena carrera de Gabriel Bortoleto, ¿no? Es lo que podemos destacar de estos datos. Nos vamos ahora con la estrategia, ya sabéis, aquí realmente lo hemos repasado ya en varias ocasiones. Intermedios, una parada Gasly, 2 paradas Colapinto con los medios. Alpine tomó estrategias distintas. Esto es lo que ya hemos repasado. Gasly Colapinto, este gráfico muestra la comparativa vuelta entre Franco y Pierre. El segundo stint de Franco tuvo una alta dispersión de datos, teniendo que defender posiciones y gastando neumáticos, ¿no? Es lo que hemos explicado, que no fue un pilotaje, un pilotaje vuelta a vuelta en aire limpio, sin distracciones. En este caso tuvo que bregar
por posición, tuvo que defenderse, tuvo que mirar retrovisor, tuvo que exigir un poco más a las gomas. En el tercer stint logró mejorar, pero el tiempo perdido en la parada lo relegó en pista y no fue posible avanzar. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí es donde Franco entra y vemos un tiempo muy bueno al empezar y tal. Lógicamente aquí está rodando bastante mejor que Pierre Gasly, pero los tiempos no le están permitiendo progresar, aún así, porque ya lo ha perdido todo en la parada en boxes. Y esto es el inicio de la carrera, creo que lo tenemos por aquí. Bueno, veis los tiempos, ¿no? A partir de la vuelta 13, no, esto es realmente en el segundo stint ya, cuando pues los tiempos de Gasly están siendo pues un poquito mejores, pero realmente aquí veíamos bastante dispersión entre uno y otro, ¿no? Esto es lo que nos deja este gran premio en el que, lógicamente, Gasly ha hecho un grandísimo trabajo. Es que nadie está diciendo lo contrario y al final esos puntos hay que ganárselos, ¿no? Por supuesto. Conclusión. Con el diario del lunes es fácil criticar al equipo y el piloto respecto a las estrategias, pero los equipos suelen splitear estrategias para reducir el riesgo global e intentar sumar puntos con al menos un auto. Evidentemente Franco todavía no se encuentra cómodo con el Alpine, como sí lo estaba en su momento con Williams. Es importante que siga sumando experiencia, llegar a la Fórmula 1 es extremadamente difícil y mantenerse aún más. Franco está haciendo lo mejor que puede arriba, mientras soporta presiones de todos lados, sí, de todos lados, de todos. Exigir mejores resultados a Franco, la frase que repasamos y que quiero despedirme ya con eso. Cuando Sainz está terminando 18º con un Williams o Antonelli 16º con un Mercedes, no tiene sentido. Demos tiempo al tiempo, demos confianza a este piloto que ya ha demostrado de lo que es capaz el año pasado y también este año, en algunas carreras en las que incluso le hemos visto más fuerte que Pierre Gasly. Y por supuesto, que también haya suerte, que también sabemos que con este equipo que te puede dejar el coche tirado en cualquier momento no es sencillo. Con esas armas y con esas lecciones aprendidas llegará Colapinto al último Gran Premio antes de este parón de agosto. Gran Premio de Hungría, Gran Premio especial para él, para nosotros también, en el que vamos a ver si termina con buenas sensaciones y si Alpine en este caso consigue un buen resultado. El año pasado la verdad es que no fue así, fue un circuito bastante complicado y es que Alpine no tiene circuitos buenos porque en unos pierde velocidad y en otros, como en este caso, no tiene carga aerodinámica, pero bueno, intentarán enmascarar lo más posible sus desventajas en una pista totalmente distinta a Spa, como es Hungaroring.